Muy buenos días y un feliz sábado. En esta mañana, gracias a Dios, nos permite llegar a ustedes a través de la tecnología. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Jueces, capítulo 17. Libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6, y vamos a enfatizar la última parte de este versículo. Leo, Jueces 17, 6, dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como mejor le parecía. Así que no había un liderazgo y cada uno vivía de acuerdo a su propia opinión, de acuerdo a su criterio. En el mismo libro de Jueces vamos a ir al último capítulo, capítulo 21, y vamos a leer el último versículo de este capítulo y de este libro, versículo 25. Dice palabras muy parecidas a las que acabamos de leer. Dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Así que vemos una repetición de lo que ahora leímos en el capítulo 17, lo encontramos en el versículo 21, pero hay un detalle nuevo. Cada uno hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. Esto nos debe ayudar a entender que realmente lo que pasó en los días de los jueces otra vez tomará lugar al final de la historia humana. Y quiero compartir con ustedes el detalle de que en el libro de Jueces hay 7 apostasías. Usted lee todo el libro, 22 o 21 capítulos, va a encontrar 7 apostasías y tan solo 6 reavivamientos o arrepentimientos. Así que 7 apostasías, pero tan solo 6 arrepentimientos. Es más, cuando termina el libro de Jueces, no hay arrepentimiento en la última apostasía. Es más, ustedes recuerdan que una mujer fue violada toda una noche por la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, como resultado de esto, casi es extinguida del pueblo de Israel. Tan solo quedaron 600 hombres. No habían mujeres, ni había niños. Tan solo quedaron 600 hombres. Y el país y la nación estaba en crisis como nunca antes. Y es así como termina trágicamente el libro de Jueces. Quiero compartir con ustedes una cita. Y esta cita la voy a buscar. Y disculpen que no tenía este material delante de mí, pero quiero compartir esta cita con ustedes para que veamos el paralelismo de eventos pasados con eventos presentes y eventos futuros. Leo del libro La Educación, capítulo 25, se llama La Educación y el Carácter. Y en la página 206, párrafo 1, hay la siguiente declaración. Dice: al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana. Como vimos en los tiempos de los jueces, había anarquía. ¿Qué es anarquía? Es cuando no hay gobierno, es cuando cada ciudadano, cada persona, cada individuo vive o hace lo que desea hacer sin ninguna restricción, sin pensar en el bienestar de los demás, ni en el bienestar de la nación, ni de la sociedad. Así que la anarquía dice que hoy día, al mismo tiempo, está tratando de desaparecer la ley de Dios, pero en ese proceso de desaparecer la ley de Dios, también está desapareciendo las leyes humanas. Si no se honra a Dios, ¿se honrará al ser humano? Por supuesto que no. Si usted termina el libro de Jueces, después que viene el libro de Ruth, en el libro de Ruth vemos un país en quiebra. Vemos que ahora esta señora, Noemí, tuvo que ir con su esposo y sus 3 hijos a vivir en otra nación. Porque no había trabajo, no había empleo, la economía estaba en el piso, había hambre en toda la nación, no había orden, no había nada en la nación. Y ahora esta familia emigra a los moabitas para vivir con ellos y reside con ellos por un tiempo. Después regresa otra vez, pero vemos que todavía el país, aunque estaba comenzando a mejorar, todavía estaba en crisis. Porque la apostasía lleva a la crisis. Y si vamos después al libro que sigue, es Samuel. ¿Y qué encontramos en el libro de Samuel? En el libro de Samuel vemos que este hombre de Dios, que era profeta,
era sumo sacerdote y también era el líder de la nación. Trata ahora de encaminar la nación por los caminos del Señor, pero la nación lo rechaza a él. Dice, no, no queremos tu liderazgo, queremos un rey. ¿Cómo se llama ahora el gobierno de un rey? Monarquía. Es el gobierno de una persona. ¿Qué es el gobierno de una persona? Es dictadura. Es un sistema totalitario, autocrático, donde una persona determina las decisiones y las leyes para toda una nación. Así que vemos que lo que vemos en Jueces, lo vemos explicado en el libro de Ruth y lo vemos aún yendo a un paso más allá, trayendo completamente un poder dictatorial sobre la nación de Israel a través de la monarquía. Ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios era dirigir a su pueblo, pero el pueblo pidió reyes como tenían las demás naciones paganas en sus días. Y lamentablemente tuvieron los mismos resultados. Continúo con mi lectura. Dice, la concentración de la riqueza y el poder. Así que el poder político va a estar unido ¿con qué? Con el poder económico. Las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensa de la mayoría. La unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos. El espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre. Vamos a hacer una pausa para analizar un poquito lo que acabo de compartir con ustedes en esta mañana. Así que dice que va a haber concentración ¿de qué? De las riquezas y del poder en unas pocas manos. Así que vemos otra vez que la anarquía, antes que llegue, tiene que haber un sistema de gobierno donde unos pocos tengan las riquezas, al mismo tiempo tengan el poder. Pero ahí no termina la cita. También dice que ahora habrán uniones de las clases más pobres. Así que estas clases pobres, que están pobres debido a que unos pocos se han enriquecido a costa de ellos, ahora estas clases se van a unir, lo cual estamos comenzando a ver. Uniones que están tomando lugar, alianzas, etcétera, etcétera. ¿Y qué van a hacer? Dice, para defender sus intereses y derechos. Es decir, no han tenido derechos, han perdido los derechos. Ahora quieren restablecer sus derechos y defender sus intereses, porque los gobernantes presentes no representan los intereses de las grandes mayorías de los pueblos, ni tampoco defienden sus derechos. Para que entendamos cómo la cita va paso a paso, ayudándonos a entender lo que originalmente dice, y vamos a ver la parte final de la cita. Es interesante porque esta famosa pandemia, que realmente es una plandemia, aproximadamente comenzó un año atrás. Y en este año que ha tomado lugar, millones de pequeños y medianos negocios han desaparecido. Mientras que las grandes empresas, Amazon, Walmart, y tantas otras grandes e inmensas empresas se han enriquecido increíblemente. Póngase a pensar, el 1% de la población mundial hoy día controla más del 60% de las riquezas, como se nos dice en la cita. Más del 60% de las riquezas del planeta. Por lo tanto, el 99% del planeta, nos incluye a usted y a mí, estamos viviendo con menos del 38-37% de las riquezas del mundo. Estas grandes empresas durante este año aumentaron sus ganancias en 1.7 trillones de dólares. Las pequeñas empresas, los pequeños negocios fueron destruidos. Estas miles de empresas destruidas pequeñas ahora dejaron a millones de personas desempleadas. Y fue un plan orquestado por el enemigo de las almas para preparar el camino y ahora introducirnos en el tiempo de los dolores o inicios de dolores, como una mujer que comienza sus primeras contracciones antes del parto. Millones de personas desempleadas han perdido viviendas, han perdido su sustento, han perdido la educación de sus hijos, aún su transportación privada. Han perdido todos millones de seres humanos, mientras que las grandes empresas del mundo y los grandes ricos del mundo ricamente se han enriquecido durante el año pasado. ¿Qué más nos dice la cita?
dice que esto va a traer tres cosas. Número uno, espíritu de inquietud, y lo estamos viendo hoy día. Las masas están inquietas. La incertidumbre los está llevando a la tensión y a la depresión. Y hay una insatisfacción increíble hoy día con el orden establecido de las cosas. Número dos, desorden. Así que este espíritu de inquietud que trae, no trae orden, trae desorden. ¿Cuál es la primera ley del cielo? Se nos ha dicho, es el orden. ¿Cuál será la primera ley del reino del enemigo y sus agentes humanos y sus agencias humanas? El desorden. Es decir, que el enemigo y sus agentes humanos crean, ¿qué cosa? Inquietudes, que estas inquietudes ahora llevan al desorden. Este desorden, ¿cómo lo llamamos? Protestas, manifestaciones, los llamamos revoluciones, los llamamos tragedia, los llamamos ciudades destruidas, quemadas, negocios vandalizados y hurtados, etcétera, etcétera. Lo que hemos estado viviendo en el último año de nuestra historia presente. Pero ahí no se detiene. Dice también derramamiento de sangre. Así que inquietudes lleva al desorden y después trae la muerte, derramamiento de sangre. Y hemos visto simplemente los inicios de este plan. ¿Cuál es el plan de Satanás? Es del crear orden, entre comillas. Es el mismo logo que tienen los jesuitas del orden o del desorden, crear orden, del caos, crear orden, pero es el orden de ellos o el orden del enemigo de las almas. Continúa la cita diciendo, la propagación mundial. Así que lo que estamos viendo quizás en algunas naciones hoy día irá al mundo entero. De las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa. Así que lo que tomó lugar ahí en Francia durante 10 años, el año 1789 hasta el año 1799, 10 años, aunque realmente durante 3 años y medio fue el momento más tenso. ¿Y cómo se llama la Revolución Francesa en la historia humana? Se le llama el reino del terror. Miles de personas, desde el rey hasta las personas más bajas, tuvieron que pasar por la guillotina. Es más, dice que a veces el río estaba enrojecido por la sangre de aquellos que morían diariamente en las manos de un populacho sin control, que no se podía gobernar a sí mismo, ni quería hacerlo tampoco. Y ese reino del terror es lo que nos dice la inspiración, que llegará el momento que irá al mundo entero. Por muchos años hubo naciones que fueron protegidas por la mano de Dios. Naciones donde hubo libertad, donde hubo prosperidad. ¿Por qué? Porque principios bíblicos, principios que surgieron de la Reforma en el siglo XVI, fueron implementados y fueron vividos por sus ciudadanos y el Señor les bendijo, incluyendo esta nación, donde el protestantismo obtuvo su mayor fruto en la historia humana y se pudieron ver las mejores ventajas de seguir el plan de Dios. Pero este reino del terror, estas ideas e ideales que salen de la Revolución Francesa, del ateísmo, pues representa Egipto, también de Sodoma, representa la inmoralidad, dice que irán y se propagarán en el mundo entero, y hoy día los estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos en esta nación, pero también en muchas otras naciones del mundo hoy día. Hoy estamos comenzando a ver la revolución de Francia duplicada en las naciones del mundo. Ya se trató en la antigua Unión Soviética, en sus países que eran sus satélites, en China, en Corea del Norte, en Vietnam, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia hasta cierto aspecto, y en otras naciones más, otras menos, pero estas mismas enseñanzas hoy día que estamos hablando en este momento han sido ya implementadas o están en un proceso de implementación e irá al mundo entero. Continúa y termina la cita diciendo, tienden a involucrar al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia.
Así que la misma lucha que se vio en Francia, los mismos resultados, las mismas tragedias, el mismo espíritu de inquietud, el desorden en la nación y en la sociedad, más el derramamiento de sangre indiscriminada, dando lugar al reino del terror, llegará el momento que irá toda nación y toda sociedad, de una forma u otra, experimentará la misma realidad que vivió Francia durante 10 años, durante el tiempo de la Revolución Francesa. Continúa la cita diciendo, párrafo que sigue, estas son las influencias que tienen que afrontar los jóvenes de hoy. Así que los jóvenes de hoy, ¿quiénes son los jóvenes de hoy? Nuestros hijos, nuestros nietos. La influencia que se vio allá, los jóvenes de hoy tendrán que afrontarla y vivirla. Continúa diciendo, para permanecer firmes en medio de tales trastornos, es necesario que echen ahora los cimientos del carácter. Así que para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jóvenes en la iglesia, nuestros jóvenes que estudian en nuestras instituciones educativas, van a tener que enfrentarse ellos mismos individualmente a los trastornos de la anarquía, de las revoluciones, de las pobrezas, de la inquietud, desorden y derramamiento de sangre que bañó a Francia durante 10 años. Entendamos lo que en esta mañana compartimos con ustedes. Esta es la única salvaguardia de la integridad individual, de la pureza del hogar, el bienestar de la sociedad o la estabilidad de las naciones. Escuchen, ¿cuál es la única salvaguardia? En medio de todas las perplejidades, los peligros y los derechos en pugna, la única regla segura consiste en hacer lo que Dios dice. ¿Entendemos? Nuestra única salvaguardia en un mundo que se está fragmentando y cayendo a pedazos y convirtiendo polvo delante de nuestros ojos, se encuentra, se halla en nosotros hacer lo que Dios dice. Queremos entender en esta mañana la importancia de nosotros entender el tiempo en que vivimos y como nunca antes permitir que el Señor pueda usarnos para que en medio de la inquietud, en medio de la inestabilidad, en medio del espíritu de inquietud y zozobra que existe, más el desorden y el derramamiento de sangre, ustedes y yo como individuos, su hogar y mi hogar y la sociedad y la nación se abrazaran estos principios, estarían seguros en medio de la zozobra de los días finales de la historia humana. Hace unos días atrás escuchaba el reporte de una señora llamada Naomi Wolf. Esta señora fue consejera o asesora del expresidente Bill Clinton. Así que pertenece al Partido Demócrata. Y esta señora está profundamente preocupada por lo que hoy día está tomando lugar en la nación. Es interesante porque de la izquierda como de la derecha hay un grupo, es la minoría, no es la mayoría, pero cuando usted los une son millones de seres humanos. Un grupo minoritario que está profundamente inquieto por los acontecimientos que en el último año han tomado lugar en el mundo, pero en forma especial y particular en la nación. Todavía quedan gente que ama las libertades de este país, gente que cree en su constitución, gente que desea ver un país libre y próspero, aunque tengan grandes diferencias políticas y estén en extremos políticos, algo los une, y es su amor por la libertad. Esta señora estaba hablando como en el último año pues se han implementado medidas desde la Casa Blanca, es decir, a nivel federal, hasta al nivel local de alcaldes y pueblos pequeños, comisionados, etcétera, etcétera, para establecer un gobierno totalitario y autoritario, un estado policial
menciona ella esa palabra, cómo se le prohíbe a la gente reunirse, aún congregarse en iglesia, cómo se destruyen negocios que el gobierno no ha puesto ni un centavo. Ha sido el ahorro y el trabajo de millones de seres humanos, ahorrando por años y trabajando por años para tener algo, para poder sobrevivir. Y cómo eso ha sido destruido sin ninguna misericordia. Cómo se ha usado una pandemia para implementar una agenda de control y de manipulación y destrucción de naciones a todo nivel. Increíble, mientras yo escuchaba a esta señora, yo me decía a sí mismo, esta mujer un día va a ser una adventista del séptimo día. Ve la crisis, ve los resultados de la crisis, se da cuenta de lo que está pasando en el mundo y en la nación, pero todavía no tiene el mensaje. Pero si sigue siendo fiel a la pequeña luz que ha recibido y es honesta con ella misma y con su conciencia, el Señor llegará el momento que le mostrará todo el mensaje a esta mujer. Y como ella, habrá millones de seres humanos en todos los países que ahora podrán abrazar este último mensaje de salvación en Cristo Jesús. Leyendo en Isaías capítulo 60, y ustedes conocen este pasaje muy bien, pero lo voy a leer en esta mañana para que entendamos lo que está tomando lugar. Dice lo siguiente, Isaías 60, comienzo a leer en el versículo 1, después el 2, dice: levántate y resplandece. Es el llamado de Dios para nosotros en esta mañana, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Y por qué tenemos que resplandecer? ¿Y por qué tenemos que levantarnos? Escuchen, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas, ¿qué palabra usa allí? Tinieblas, oscuridades, densa oscuridad, cubrirá la tierra. Es con seguridad, no dice que tal vez. Cubrirá la tierra, cubrirán la tierra, dice. Y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Así que mientras el enemigo ahora implementa su plan de ¿qué? De tinieblas y oscuridad sobre toda la tierra y sobre todos los pueblos, no hay excepciones. El Señor también tiene una agenda, y esa agenda la va a implementar en un grupo de hombres y mujeres que tienen un compromiso con Él, que le aman a Él sobre todas las cosas. Y ahora la gloria de Jehová iluminará la tierra entera al final de la historia humana. Y el mundo entero y el universo entero ahora podrá presenciar la gloria de Dios en el pueblo de Dios. Tenemos que entender estas cosas para poder apreciarlas y poderlas llevar a cabo en nuestras vidas, porque el Señor desea más que nunca tomar este pueblo especial con un mensaje especial, en un tiempo especial, con el poder especial de Dios sobre nosotros, y hacer que la luz de la verdad como nunca antes pueda brillar. Leyéndoles en el libro Conflicto de los Siglos, dice lo siguiente. Escuchen esta declaración, página 668. Dice: mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, muchos, la mayoría de los legisladores, y no importa el partido, si es tendencia derecha, si es tendencia de izquierda, si es de centro, eso no importa. Muchos de los hombres y mujeres que están en posición de autoridad hoy día saben lo que está pasando y quieren implementar esta agenda satánica global, ecuménica, de destrucción y de control absoluto. Saben lo que están haciendo. Muchos de ellos participan y han participado de sociedades secretas. Y ahí esta agenda se ha desglosado y han rendido ahora su lealtad a este sistema satánico. Y están dispuestos a llevar esta agenda e implementarla, aunque destruya las naciones, aunque destruya la libertad y aunque destruya lo que tenga que destruir, con que ellos continúen en el poder. Es como Satanás ha negociado con estos. Pero ahí no termina la cita, escuchen. Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. Así que hay un grupo de hombres y mujeres que Dios también tiene, que no son agentes activos de Satanás, quizás son agentes pasivos, no se dan cuenta todavía de todas las cosas,
no entienden todo el esquema que está tomando lugar, ni entienden toda la agenda que se está tratando de implementar. Y Dios los tiene allí, son caudillos. Y a su debido tiempo, el Señor les mostrará a ellos la luz de la verdad. Y ellos también ahora podrán aceptar esa luz. Estoy tratando de encontrar esta cita que quiero compartir con ustedes, la cual nos ayude a entender en forma más completa lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Dice lo siguiente: cuando la ley de Dios sea más ridiculizada y menospreciada, entonces es tiempo de que cada verdadero seguidor de Cristo, aquellos que han entregado su corazón a Dios y que están determinados a obedecer a Dios, se mantengan con firmeza de parte de la fe que una vez fue dada a los santos. Así que en este tiempo, cuando veamos que la maldad florece, que las tinieblas llenan la tierra y oscuridad llevan los pueblos, es el momento donde debemos, como nunca antes, nosotros ahora brillar a favor de Jesús. Queridos, usted y yo estamos viviendo en los momentos finales de la historia humana. Sin duda alguna, usted y yo, si el Señor así lo permite, nos permitirá ver los últimos movimientos de la historia, y entonces veremos regresar a nuestro Señor en gloria y majestad. Comparto esta cita de Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 311. Dice lo siguiente: si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, lamentable declaración, es el que no queremos hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. ¿Captamos la totalidad de esa declaración? Dice que somos culpables de ser indiferentes y neutros en una emergencia, en una crisis religiosa como la actual. Yo pensé que cuando esta crisis comenzó, pues íbamos a ver un despertar increíble y que ahora las iglesias como nunca antes iban a comenzar a predicar y las redes sociales y la televisión y ha habido un silencio ensordecedor. ¿Dónde están los portavoces? ¿Dónde están los voceros? ¿Dónde están aquellos trompeteros que sobre los muros de Sión tocan la trompeta con un sonido certero? Lamentablemente lo que se escucha es que está bien, esto va a pasar. Está bien, esto pronto será parte del pasado. Las cosas regresarán otra vez. ¿Dónde están los artículos? ¿Dónde están los programas de televisión? ¿Dónde están los llamados por la radio? ¿Dónde están? Porque las iglesias están cerradas aún. ¿Dónde están aquellos que nosotros decimos que somos el pueblo de Dios con este mensaje especial para este tiempo, que estamos tratando de despertar la iglesia, pero al mismo tiempo tratando de despertar al mundo? Los que se están levantando en oposición están en Babilonia en su mayoría todavía. Digo todavía porque pronto no lo estarán. Son voces que claman pero fuera, no dentro. Son pocas las voces que se escuchan desde dentro. Dice que ese pecado es considerado por Dios como un grave delito. Y es un tipo, o el peor tipo de hostilidad o oposición, desprecio, rechazo a Dios. Pero es la realidad que lamentablemente hoy día estamos viendo. Queridos,
El Señor nos ha llamado y nos continúa llamando a pesar de nuestra neutralidad. Para que dejemos esa indiferencia, esa neutralidad, y para que tengamos un compromiso con nuestro Dios. Sabemos que la iglesia no se va a despertar en forma completa, eso nunca va a tomar lugar. Se nos ha dicho claramente, eso nunca va a tomar lugar. Pero usted y yo no tenemos que ser de los dormidos. Usted y yo no tenemos que ser aquellos zarandeados de la verdad que van al mundo, que se unan con la oposición. Usted y yo tenemos el privilegio y el honor de no tan solo haber escuchado este mensaje, sino de aceptarlo, de atesorarlo en nuestros corazones, de vivirlo en nuestras vidas y ahora de comunicarlo al mundo. Pero tenemos que darnos cuenta que el Señor nos está llamando, porque cada minuto que pasa, cada hora que pasa, cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, es tiempo que ha pasado. Nunca regresarán las oportunidades, tampoco lo van a hacer. Cada día es un día de misericordia y de gracia, pero es para ese día nada más. Quiero terminar compartiendo con ustedes lo que se encuentra en el libro deseado de toda la gente, capítulo 4, se llama Un Salvador os es nacido. Habla del nacimiento de Jesús. Y mientras leía esto hace unos días atrás, dije, necesito usarlo, porque lo que pasó hace 2000 años atrás con el pueblo de Dios, cuando Jesús vino por primera vez, va a pasar con el pueblo de Dios por segunda y última vez, cuando Él regrese por segunda vez. Comenzando en la página 29 dice lo siguiente: los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. Así que ellos veían que había llegado el tiempo. Ya el Mesías iba a nacer. Me imagino que ya María estaría embarazada. Y sabían que era cuestión de meses antes que Jesús naciera. Y ahora los mensajeros celestiales, porque eran enviados para tratar de despertar al pueblo, notaban la profunda indiferencia, la increíble frialdad que había dentro de aquel pueblo que Dios había llamado a comunicar las verdades sagradas por 1500 años. Dice, la nación judía había sido conservada como testigo de que Cristo había de nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David. Y sin embargo, no sabía que su venida se acercaba. Sabían de dónde iba a nacer, que era Belén. Podían ir a Daniel, ver la profecía de las 70 semanas y saber cuándo iba a comenzar su ministerio, cuándo iba a morir a la mitad de la semana. Pero no sabían nada. Debían haber sabido, pero no sabían. En el templo, escuche, en el templo, en la iglesia, en las organizaciones, en los ministerios, el sacrificio matutino y el vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Sin embargo, ni aún allí se habían hecho los preparativos para recibirle. ¿Entendemos esto? Cómo la gente asistía a los ritos, a la ceremonia, pasaban por la liturgia, ni en el mismo templo, donde habían sacrificios diarios, mañana y tarde, con un cordero representando a Jesús. Ni en ese lugar se estaban haciendo los preparativos necesarios para dar la bienvenida a Jesús. Lo mismo toma lugar hoy día. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Así que aquellos que estaban estudiados en estas cosas, que habían sido preparados para preparar al pueblo, aquellos que habían sido doctores de la ley, conocedores de la verdad presente, aquellos que habían abrazado el mensaje, dice la cita inspirada, que no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Y hoy día pasa lo mismo. Repetían sus oraciones sin sentido
y ejecutaban los ritos del culto para ser vistos por los hombres. Así que simplemente era la rutina de la iglesia, la rutina de los ritos y de las ceremonias y de los sacrificios, las libaciones, las ofrendas, etcétera, etcétera. La gente entraba y salía todos los días del templo, aún el día del sábado, como sucede hoy día. La gente no se da cuenta del momento en el cual estamos viviendo. Es simplemente una rutina. Van a campamentos, van a retiros, van a las iglesias o lo que sea, pero no hay sentido de urgencia, no hay un quebrantamiento de corazón. Hoy día, ¿cuál es el énfasis de las iglesias? Hoy día las iglesias quieren llenar las iglesias de gente. Pero ¿cuál es el énfasis de Jesús? ¿Cuál es el énfasis del evangelio verdadero? De la religión verdadera. No es llenar iglesias, es llenar la gente. Las iglesias están llenas hoy día, la gente está vacía. Pero el evangelio verdadero y genuino de Cristo Jesús llena a la gente y prepara a la gente para encontrarse con Él y pasar las crisis humanas ilesos, para gloria de Él y beneficio de otros también. Dice, pero en su lucha por obtener riquezas y honra mundanal, no estaban preparados para la revelación del Mesías. Habían disputas entre ellos. Había deseos de ser superiores. Oh, este puesto es para mí, este puesto es para ti. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué puedo conseguir? ¿Qué beneficios hay? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? ¿Qué iglesia grande me van a poner? ¿En qué oficina me van a poner a trabajar ahora? Eso es lo que estaban ellos, sus mentes estaban llenas de esas tonterías. Y los eventos más importantes de los últimos 4,000 años en aquel entonces estaba por tomar lugar. Los agentes divinos estaban con los ojos abiertos y la boca abierta, no podían creer la indiferencia de este pueblo. Y si hoy día se descorriese el velo del mundo sobrenatural, yo creo que al menos veríamos lo mismo, si no más, porque usted y yo tenemos más verdad que lo que ellos tuvieron. Y estamos mucho más cerca del evento aún mayor, que es su segunda venida. Y todavía estamos en la misma condición del pueblo de Israel. Querían riquezas, querían puestos, querían posiciones, querían prestigio, querían reconocimiento mundanal, querían premios, como hoy día sucede con muchos de nosotros. Queremos el aplauso del mundo, la aceptación del mundo. Queremos el reconocimiento de otros. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. No lo dice por gusto. Vamos a leerlo en Gálatas. Este versículo me viene a mi mente porque es un versículo que en varias ocasiones el Señor trae a mi mente. Capítulo 1, Gálatas capítulo 1, verso 10 dice lo siguiente. ¿Qué? Dice el apóstol. ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pregunta él. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Hoy día la religión que se profesa es de comodidad. Y nos hemos acomodado al mundo para recibir los beneficios del mundo. ¿Cuántas de nuestras organizaciones hoy día están recibiendo dinero del gobierno? Cuando claramente tenemos el principio que la obra de Dios es sostenida por medio de diezmos y ofrendas. No tenemos que depender del César. Y tenemos organizaciones de sostén propio, organizaciones de la organización, ambas recibiendo millones de dólares del gobierno. ¿Piensan ustedes que ese dinero es gratis? Así se lo van a dar y ustedes sigan predicando la verdad presente, sigan predicando el evangelio de los 3 ángeles, sigan condenando a Babilonia y sigan llamando la atención al pueblo y al mundo a la ley de Dios para que lo observen y viven en armonía con ella. ¿Piensan que eso es lo que va a tomar lugar? ¿O todo ese dinero tiene condiciones? Tiene ataduras, hay cuerdas que no las vemos hoy día quizás. Pero un día, como el pescador que tiene en su anzuelo su presa, ahora comienza a traerla hacia él y es imposible que ese pez se pueda librar. Si no vivimos hoy día a la luz de los principios, cuando es relativamente fácil hacerlo todavía, ¿qué nos hace pensar que lo haremos en un futuro? Continúo mi lectura, pues el tiempo avanza.
tengo otro compromiso después de este, dice lo siguiente: y la misma indiferencia reinaba en toda la tierra de Israel. Era un mal nacional. El pueblo de Dios dormido, y Jesús estaba por convertirse en ser humano, Emmanuel, Dios con nosotros. Estaba listo para nacer, para redimir a la raza humana. Y su pueblo, ricamente favorecido y escogido por Él, completamente ignorante de esas realidades eternas. Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba a todo el cielo. En el cielo había celebración. Va a haber salvación, oportunidad de salvación para cada ser humano. Desde Adán y Eva, dice, hasta el último ser humano, se va a hacer un sacrificio enorme que no podemos entender, ni en la eternidad lo vamos a entender. A un costo increíble. Y había gozo porque va a haber salvación, va a haber un canal ahora donde la familia humana se podrá unir con la familia divina. El cielo va a dar todo para redimir a algunos. ¿Sabían que no todos se iban a salvar? Es más, la mayoría no lo va a hacer. Y había gozo en los cielos. Mientras con los corazones humanos llenos de egoísmos y amantes de este mundo. Hoy día sucede lo mismo. Fiestas, comidas, salidas, celebraciones para acá y celebraciones gastando cientos y miles de dólares. Cuando todavía ese dinero tiene cierto valor y es mejor usarlo de otra forma. Nos reunimos para comer y bueno, muchas veces terminamos en intemperancia. Nos trasnochamos. Pero para Dios no hay nada. Para buscarlo, para que seamos quebrantados y hechos nuevas criaturas, para que nuestro carácter sea embellecido, enternecido, endulzado, perfeccionado, no hay interés. Pero sí podemos viajar por horas, gastar dinero, o ir a tales lugares exóticos, y sentimos que es nuestro derecho y que lo merecemos. Mientras hay inmensas cantidades de necesidades en el mundo entero, físicas y espirituales. Termina la declaración diciendo: solo unos pocos, repito, solo unos pocos anhelaban ver al invisible. ¿Cuántos? Unos pocos. José y María, Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, Simón, Ana en el templo. Note, algunos eran de la organización del templo, otros eran de sostén propio, como Juan y su familia. Unos pocos pastores, no sabemos cuántos eran. Y los famosos 3 reyes magos. Y no sabemos cuántos reyes eran, pero eran 3 regalos, de que posiblemente eran 3. Unos pocos anhelaban, deseaban, añoraban ver a Jesús. Y la cita termina diciendo en la página 30: a los tales fue enviada la embajada celestial. A esos pocos, el cielo entero se invirtió en la salvación de ellos. Y porque fueran pocos, no recibieron menos. Oh, no, son poquitos. No. Recibieron lo máximo que podían recibir. Y el Señor hará lo mismo con aquellos pocos hoy día que anhelemos ver a Jesús, que querramos un compromiso con Él, que querramos pasar la eternidad con Él. Señor nos bendiga en esta mañana. Que podamos continuar meditando en lo presentado, que no dejemos que ahora pase el día por pasar, sino que podamos digerir esta información y quizás
A veces es necesario escuchar otra vez el tema o tomar algunas citas y indagar en ellas y profundizar en ellas. Que el Señor les bendiga a ustedes allá y a este servidor y su familia acá. El próximo sábado podamos una vez más, si el Señor nos permite, con vida y con salud y aún libertad, a través de las redes sociales, comunicarnos una vez más. Vamos a terminar con una oración en esta mañana. Les invito de rodillas a que me acompañen en la oración final. Amoroso Padre Celestial, gracias por haber enviado a Jesús, nuestro único Salvador, y deseamos que sea el único Señor de nuestras vidas. Que el trono de nuestros corazones tan solo esté Jesús allí. Nada, Señor, sea rivalidad a Él. Que podamos con lealtad, con fidelidad, en amor a ti, dedicar los poquitos meses o tal vez años que nos quedan de vida y de libertad y prosperidad en la preparación de nuestros caracteres. Esa obra la hace el Espíritu Santo en la lluvia temprana, pero necesita que nos sometamos a Él y que cooperemos con Él. Y también involucrarnos en la salvación de otros seres humanos. Señor, millones de seres humanos comienzan a despertar hoy día. Y los vemos, se dan cuenta que hay eventos, sucesos que están tomando lugar en el mundo político, en el mundo social, en el mundo religioso, en el mundo de la salud, etcétera, etcétera. Que sin duda alguna ellos reconocen que es momento único, diferente de la historia. Que es momento especial de la historia. Y Señor, rogamos en esta mañana que nosotros podamos estar ahí para ayudarles a entender la parte que ellos no entienden. Primero la puedan ver en nuestras vidas y después las puedan escuchar de nuestros labios. Bendice a tu pueblo, Señor. Despiértanos, levántanos. La indiferencia, el orgullo, el egoísmo, el amor a este mundo, la frialdad espiritual sea descartada. Y realmente tengamos ese compromiso indiviso con Jesús. Gracias una vez más por este tiempo en el estudio de tu palabra. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.